Hasta el momento en República Dominicana han pasado como jefe de Estado 66 presidentes. Este gobierno se caracterizó, de este presidente de quien vamos a hablar, se caracterizó por un gobierno fuerte, responsable, defensor de la libertad pública. Fue muy querido y nació el 12 de febrero del año 1911 en Santo Domingo y murió en el año 1982 de un disparo que él mismo se suicidó. Pues vamos a conocer un poco de un grande de la política como es Antonio Guzmán Fernández, que fue presidente por el Partido Revolucionario Dominicano. Adelante. Si hablamos de política y de personalidades que se involucran en ella, la República Dominicana es un país que tiene mucho de qué hablar respecto al asunto. Tan solo recuerden que la historia dominicana está llena de golpes de Estado, asesinatos, sabotajes, magnicidios, difamación e injurias, destierros, exilios y muchas otras tantas prácticas poco honrosas que francamente dejan mucho en qué pensar respecto a nuestro sistema de partidos políticos. Sin embargo, dentro de este torbellino de intereses, ningún presidente había optado por quitarse la vida como medio de resolución de conflictos, o por lo menos así fue hasta el año 1982. En este año, el pueblo dominicano sufriría una de sus conmociones históricas más fuertes, ya que en esta fecha, el amado y querido presidente Silvestre Antonio Guzmán Fernández se quitó la vida, dejando a toda la nación en un estado de shock del cual, aún en nuestros días, no nos hemos podido recuperar. El 4 de julio del año 1982 pasaría algo que nadie se estaba esperando. En horas de la madrugada, el presidente Antonio Guzmán Fernández se levantó de su despacho en Palacio, se dirigió hacia su baño privado, sacó un revólver calibre 38 que solía portar, colocó el cañón del arma en la zona temporal de su cabeza, a lo que llamamos la sien, y apretó el gatillo. ¿Qué había pasado? ¿Qué significaba esto? ¿Por qué motivos el hombre más querido de la República Dominicana decidió quitarse la vida apenas faltando solo 43 días para concluir con su mandato constitucional? ¿Por qué, presidente Guzmán? ¿Por qué? Muchos nos hemos hecho estas preguntas durante años, teniendo muchas vagas respuestas. Algunas han sido satisfactorias, otras no. Pero dentro de las respuestas que hemos encontrado, hay una que sería el factor principal que llevaría a un hombre con el nivel de seriedad tan alto como el del presidente Guzmán a ultimarse. Sepan que Antonio Guzmán Fernández físicamente era un hombre sano, pero mentalmente no lo era. Este padecía de un tipo de depresión bastante aguda, la cual nunca fue tratada de la manera correcta. Y para aquellos que no lo sepan, una depresión es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento de ánimo, baja autoestima, pérdida de interés por todo, que suele ser causado por ausencia de ciertos elementos químicos en el cerebro o determinadas situaciones. Esta se puede aliviar o agravar por factores externos, tales como una mala noticia, presión constante, amenazas y cosas por el estilo, o simplemente por su condición misma. Y para ser sinceros, no hay persona que reciba más factores negativos de esta naturaleza que el presidente de la República. De igual manera, la depresión puede ser tratada con medicamentos como el Prozac, el cual existe desde los años 50, y otra gran variedad de medicamentos destinados a estos fines. Pero aunque actualmente las patologías psicológicas como la ansiedad, las fobias o la depresión son temas clasificados y aceptados clínicamente como enfermedades mentales, para el año 1982 la cosa no era así. En aquellos años la depresión era una condición a la cual socialmente no se le prestaba atención y quienes la padecían debían hacer frente a situaciones muy duras. Según la embajadora en Estados Unidos, Sonia Guzmán, hija del fallecido presidente Antonio Guzmán Fernández, en una entrevista para el programa televisivo Entre Líderes y publicada por el periódico Diario Libre, reveló que su padre se suicidó por una depresión profunda que nunca fue tratada, y no porque ella y su esposo estuviesen involucrados en actos de corrupción cuando ambos eran funcionarios del gobierno de su padre. Creo que no les había contado, pero los intereses políticos de aquel entonces arremetieron contra el honor familiar de la familia Fernández con el fin de hacerle daño.
Este asunto lastimó a Guzmán muy profundamente, aunque de esto les voy a hablar más adelante. La embajadora aseguró que la depresión de su padre venía caminando desde hace mucho, pero nadie se dio cuenta, expresando que si algún médico sospechaba de eso, no tuvo la valentía ni se atrevió a decirlo. Por otra parte, el doctor Joaquín Balaguer, en su célebre libro Memorias de un cortesano de la era de Trujillo, reveló que en enero del año 1982, 4 meses antes de las elecciones generales, se reunió discretamente con el entonces jefe de Estado y su familia en la casa presidencial de Sanssouci, y que estando solos, entre otras cosas íntimas, el presidente Guzmán le expresó su preocupación por los posibles resultados de las elecciones del siguiente 16 de mayo, porque le atormentaba la posibilidad del triunfo del doctor Salvador Jorge Blanco. En sus páginas, Balaguer afirmó que el presidente Guzmán fue víctima de un desequilibrio emocional que degeneró en una crisis depresiva. La noche en que se quitó la vida con su propio revólver había hecho comparecer ante su despacho al secretario de las Fuerzas Armadas de aquel entonces, el general Marion Bell McGregor. Según Frank Moya Pons, en su Manual de Historia Dominicana, 16ª edición, el partido había sido dividido en 2 bandos, estos irreconciliables. El primero, que apoyaba al presidente Guzmán, y el segundo, que fue consolidado por el doctor Salvador Jorge Blanco y el doctor José Francisco Peña Gómez, quienes entre pugnas internas rechazaron la propuesta del presidente Guzmán de llevar como candidato presidencial para las próximas elecciones al aquel entonces vicepresidente de la República, licenciado Jacobo Magluta. Esto causaría un enfrentamiento a lo interno del partido, del cual saldría airoso el bando de Peña Gómez y Salvador Jorge Blanco, siendo este último electo por el PRD para postular como candidato presidencial en las próximas elecciones del 16 de mayo. Por curiosidades del destino, las votaciones del año 1982 las ganaría el doctor Salvador Jorge Blanco, no por su simpatía, ya que era un hombre un tanto pesado, sino por el hecho de que su rival electoral era el doctor Joaquín Balaguer, quien no era bien visto por el pueblo, dada la forma en que manejó el país durante los últimos 12 años de su gobierno. No creo que esta parte sea necesario explicarla. De manera que los miedos del presidente Guzmán se hicieron realidad. A diferencia de otros primeros mandatarios, Guzmán era un hombre de sangre ligera, quien tenía la habilidad de llevarse bien con todos. Este guardaba lazos de amistad con el doctor Joaquín Balaguer, motivo por el cual este había dejado que Guzmán tomara sorpresivamente las riendas del país luego de haber sido derrotado en las elecciones del año 1978. Pero tras la victoria del doctor Salvador Jorge Blanco, su salud mental se deterioraría rápidamente. Y esto quizás se debía a que era más que obvio que por su rivalidad política, tras ocupar la silla presidencial como el nuevo primer mandatario, el doctor Jorge Blanco usaría el gobierno de Guzmán como chivo expiatorio, echándole la culpa de todo lo que pasó para justificar su posible incompetencia en el manejo de la cosa pública. Asunto que acongojaba profundamente a Guzmán, pues su seriedad y honra serían puestas en tela de juicio de manera indiscriminada. Como ya he mencionado anteriormente, respecto al gobierno de Guzmán, circularon por un largo tiempo rumores inmundos que decían que Salvador Jorge Blanco había amenazado a Guzmán con someterlo a él y a varios de sus colaboradores cercanos por actos de corrupción. Imagínense estas escenas en una persona con padecimiento de depresión severa. Bueno, tampoco fue de ayuda el hecho de que cuando Guzmán ascendió a la presidencia de la República, el precio del barril de petróleo se fue al cielo, generando una crisis tremenda que terminó devaluando lastimosamente la moneda nacional. Crisis de la cual el país no se recuperaría nunca, por lo que muchos tildaron el gobierno de Guzmán como un gobierno malo. Así que con toda esta presión, su estado comenzaría a empeorar según avanzaron los días. Esta posición es corroborada por el periodista Carlos Cepeda en su libro Los que mataron a Antonio Guzmán. En el mismo afirmó que el mandatario estaba decepcionado y entró en una profunda depresión luego de que Jorge Blanco ganara las elecciones. Igualmente, en su libro Guzmán, su vida, su gobierno y su suicidio, el periodista y escritor José Báez Guerrero afirma que el gobernante actuó motivado por una patología endógena que era propia de su idiosincrasia, exacerbada por las presiones que sentía al creer un fracaso su gestión como gobernante.
Y aquí he de hacer un pequeño paréntesis. No les mentiré. Gobernar este país es difícil. El manejo del Estado tiene el poder de deteriorar un hombre en muy poco tiempo. Tan solo vean estas imágenes y se darán cuenta de lo que estoy hablando. Este es el efecto que genera el estrés de gobernar un país. Sin embargo, existe la justicia divina y muchos de los que aportaron un clavo para el ataúd del presidente Guzmán pagaron con creces el hecho de haber lastimado un alma tan noble.